Vamos a comenzar el estudio del reinado de Isabel II, que dividiremos en dos grandes etapas. Por un lado, las regencias, primero de María Cristina y posteriormente del general Espartero. Y en segundo lugar, el reinado personal de la monarca. En este primer vídeo nos vamos a centrar en la regencia de María Cristina, de 1833 a 1840. María Cristina asume la regencia al morir Fernando VII y se apoya sobre todo en los absolutistas moderados, como por ejemplo Cea Bermúdez o Martínez de la Rosa, que elaborará el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada como las que se están elaborando en todo el continente europeo. Pero los progresistas, molestos por las escasas reformas, provocan un golpe de Estado, el llamado Motín de los Sargentos de la Granja, en julio de 1836, que pone de nuevo en vigor la Constitución de 1812. Pero enseguida, en 1837, se redactará una nueva Constitución, más moderada pero más precisa que la de Cádiz. Este gobierno, presidido por Álvarez Mendizábal, llevará también a cabo otras leyes progresistas, como la desamortización del clero. Su objetivo es quitar poder a la Iglesia, pero también financiar la guerra civil contra los carlistas. En 1838 vuelven al poder los moderados, que elaboran la nueva ley de ayuntamientos, que suprime la participación de los ciudadanos en la elección de alcalde. Esta situación va a provocar nuevas protestas por todo el país y ante esta respuesta del pueblo, María Cristina optará por renunciar a la regencia. Obligados por la amenaza que supone la guerra carlista, las dos facciones de los liberales, moderados y exaltados, comienzan a acercarse. Algunos liberales exaltados, que en esta época empiezan a llamarse progresistas, son llamados para entrar en el gobierno moderado. Uno de ellos, Juan Álvarez de Mendizábal, pasa primero a ocuparse del Ministerio de Hacienda y luego de la presidencia del Consejo de Ministros. Con el propósito de conseguir recursos para financiar los refuerzos que el ejército liberal necesita para poder ganar la guerra civil, el nuevo presidente progresista, Mendizábal, decide desamortizar los bienes eclesiásticos. La desamortización supone, de hecho, una nacionalización de los bienes de la Iglesia para después venderlos en subastas públicas. De alguna forma, es la respuesta del Estado liberal al apoyo que amplios sectores del clero prestan a la causa carlista. Mendizábal decide como primera medida disolver las órdenes religiosas y declarar sus posesiones, que son principalmente tierras, bienes nacionales. Unos 25.000 religiosos se ven obligados a abandonar los cerca de 2.000 conventos que hay en ese momento repartidos por todo el país. Para los liberales, la propiedad es el motor de la sociedad y el sustento de la riqueza de la nación. Por este motivo, consideran que la liberalización del suelo resulta fundamental para su proyecto. La gran cantidad de tierras subastadas, cerca de 10 millones de hectáreas, crea entre los compradores, fundamentalmente burgueses y comerciantes que se benefician de la desamortización, una amplia red de apoyo a la causa liberal. Entre los nuevos propietarios también hay miembros de la aristocracia. La nobleza, cuyas tierras han sido respetadas por los liberales, apoyan la causa liberal y participan en las subastas para ampliar sus patrimonios. Este es el motivo por el que en media España, al sur del Tajo, se acentúa aún más la concentración de tierras que constituyen los grandes latifundios. La Iglesia es la gran víctima de la desamortización. Y no solo porque pierde gran parte de sus bienes y pasa a depender económicamente del Estado, sino porque sufre las consecuencias del anticlericalismo incrustado en la sociedad liberal. Los otros grandes perdedores de la desamortización son los campesinos. Los pequeños arrendatarios, al no poder comprar sus tierras, pasan a convertirse en jornaleros de los nuevos propietarios junto a los empleados de las tierras expropiadas. De este modo,
los campesinos se proletarizan. El último de los perjudicados por la desamortización de Mendizábal es el valioso patrimonio artístico que albergan los monasterios y que es pasto del saqueo y el abandono. La humillación que supone la expedición carlista por todo el territorio y la lentitud de las reformas políticas emprendidas por el gobierno de liberales moderados, que se habían estado turnando en el poder con los liberales progresistas, deciden a estos últimos a intentar recuperar las riendas del gobierno. Para ello, alientan un pronunciamiento militar. El golpe se produce en el verano de 1836 en el Palacio de la Granja, cuando un grupo de sargentos obliga a la reina regente a restablecer la Constitución de 1812, la Pepa. ¡Soldados! ¡Viva la Constitución! ¡Hijos hermanos españoles! ¡Viva la Pepa! Una vez en el gobierno, los liberales progresistas convocan cortes constituyentes que aprueban una nueva Constitución, la de 1837. Más moderada que la de Cádiz y muy parecida a las de nuestro entorno europeo, esta Constitución, hecha a la medida de los liberales radicales, establece la soberanía nacional, la separación de poderes y la aconfesionalidad del Estado, y reconoce los derechos individuales. Sin embargo, y con el fin de dar más estabilidad al nuevo régimen y poder continuar con las reformas económicas, el nuevo texto fortalece el papel de la corona y le da más protagonismo en el proceso político. Con la libertad de expresión recogida por la nueva Constitución liberal, comienza el despertar de la prensa. Los periódicos que nacen en esta época, más de 100, lo hacen con vocación política. Sus páginas están al servicio de uno de los dos partidos, de los liberales moderados o de los progresistas. De entre todos los diarios, sobresale por su calidad El Español. Fundado por el editor Andrés Borrego, el periódico moderado se convierte en la primera gran empresa periodística de España, donde colaboran los intelectuales del momento. Los generales liberales, vencedores de la guerra contra los carlistas, se convierten en los protagonistas absolutos de la vida política durante el reinado de Isabel II. Espartero, Narváez y O'Donnell, aclamados como héroes por el pueblo, premiados con condecoraciones y títulos nobiliarios, son llamados por los partidos para que ocupen sus presidencias respectivas. A sus órdenes. Sí, señor. Mire quién viene. Tanto los progresistas como los moderados buscan en los espadones militares la fuerza que les permita derribar a su adversario sin tener que acudir a las urnas. Y es que las elecciones son casi siempre ganadas por el mismo partido que las convoca. En ellas solo tiene derecho a participar los ciudadanos que pagan una determinada cantidad de impuestos al Estado. No más de 100.000 españoles en el mejor de los casos, según el nivel en el que se sitúe el listón. Los progresistas bajan el listón para ampliar la base electoral y los moderados lo suben para disminuirla. Servando tiene que estar. Que no está. Que sí, que tiene que estar. Que no está, hombre, que no está. Con el final de la guerra contra los carlistas, en 1840 se recrudece la batalla política entre los progresistas y los moderados que en ese momento están en el gobierno. Estos pretenden sacar adelante una ley de ayuntamientos por la que los alcaldes dejan de ser elegidos por los vecinos y pasan a ser nombrados por el gobierno. La medida perjudica a los progresistas, que son quienes tienen más alcaldías. A pesar de la fuerte oposición que desata la ley, la reina regente María Cristina, que siempre ha estado más cerca del liberalismo moderado, la sanciona con su firma. El general Espartero, en nombre de los progresistas, encabeza un pronunciamiento en contra de la regente. El ejército guarda silencio, es decir, no respalda a la reina. María Cristina comprueba hasta qué punto se ha quedado sin apoyos y decide renunciar a la regencia y optar por el exilio. En este periodo,
los dos grupos de liberales que habíamos comentado en el reinado de Fernando VII, exaltados y moderados, se convierten ya en dos partidos políticos. Por un lado, los progresistas, que defienden la soberanía nacional y no aceptan la intervención de la corona en el poder. El sufragio es censitario, pero más amplio que el que defenderán los moderados. Son partidarios de dar autonomía a los municipios. Defienden los derechos individuales, llevados al máximo extremo. La milicia nacional, tropas de voluntarios, y son partidarios de reformas más radicales, como por ejemplo la desamortización. En cuanto a las relaciones Iglesia-Estado, defienden un Estado confesional, pero también la libertad de cultos. Los moderados defenderán la soberanía compartida entre el rey y las cortes, y le conceden al monarca capacidad de intervenir en las decisiones políticas. El sufragio es muy limitado, llega a votar menos del 2% de la población española. Son muy centralistas, por lo que limitan los poderes de los ayuntamientos, así como los derechos del individuo. Rechazan la milicia nacional. El ejército y la Guardia Civil son las únicas fuerzas armadas autorizadas, y son partidarios de reformas muy restringidas. Por ejemplo, frenarán la desamortización de Mendizábal. En cuanto a las relaciones con la Iglesia, defienden un Estado claramente confesional y no admiten la existencia de otros cultos religiosos.